Tú hoy le hablas a algunos de los chamos que vienen creciendo, de David Mackintosh, de José Manuel Rey, del Zurdo Roja, de Gaby Urdaneta, de Rubén Morán, de todos esos jugadores, y por ahí los chamos no saben quiénes son, pues. Sí, hay muchos chamos que desconocen bueno, de los próceres, diría yo, del fútbol venezolano. Bueno, tú, el Pájaro Claro. Vera. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al Sancocho una vez más. Bueno, estamos por acá para hablar de fútbol con una de las leyendas del fútbol venezolano, el señor David McIntosh. Bueno, ya ha estado cantidades de años jugando en el fútbol venezolano y representando lo que es el fútbol nacional dentro de nuestro fútbol. Así que nada, un saludo y bueno, que te presentes y bueno, nos dejes unas palabras para comenzar esto. Bueno, primero saludarte, contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Como ya te dije detrás de cámara, creo que esto es una buena iniciativa que toman ustedes y de verdad de antemano le deseo todo el éxito del mundo Amén, y amén. que estas cosas se sigan haciendo con los jugadores de nuestros tiempos, pues con los jugadores que han dado mucho por el fútbol venezolano y se mantienen en estos momentos como incógnita. Sí, bueno, ¿qué más quisiéramos nosotros que poder? Bueno, nosotros estamos tocando puertas y bueno, poder contar con todos esos jugadores que estuvieron en el fútbol venezolano. Tu caso, bueno, no sé, me pongo a nombrar muchos casos, pero bueno, jugadores de la selección de Venezuela, de cuando comenzó el boom vino tinto, Claro, que bueno, todos eran parte del fútbol nacional, casi todos, eran muy pocos los que estaban fuera. Entonces, sí, bueno, sí, ojalá pudiésemos contar con algunos de ellos y que se dieran a conocer, porque bueno, yo soy de otra generación y ya estoy pasado los 30 y bueno, muchos chamos de 15 20 años, muchos desconocen del pasado reciente del fútbol venezolano y de la selección nacional. He escuchado muchachos de 15 años que no conocen no sé, a Reni Vega. claro, claro, sí, sí, eso pasa porque por el crecimiento, bueno, que viene dando nuestro fútbol venezolano, no hay esa cultura. Ya se ha creado bastante, pero creo que todavía falta un poco más esa cultura futbolística. En otro país, tú preguntas quién es Zamorano, quién es Ortega, tú preguntas Sí. quién es Ronaldo, quién es Ronaldinho, y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo Los conocen. Quién conocen. es Pelé, quién es Maradona. Entonces, es cuestión de cultura, pues. Sí, bueno, y eso digo, y también yo creo que hace falta, bueno, esto, la tecnología también nos ha dado, las redes, la posibilidad de poder hacer este tipo de cosas, de que, bueno, que se den a conocer estos jugadores nuevos, ya jugadores que están, bueno, que están en el fútbol nacional, los jugadores retirados. Creo que esto también nos da esa posibilidad, esta posibilidad. Nosotros queremos hacer eso. Este proyecto, bueno, comenzó así y bueno, eh, esperemos que siga creciendo, sinceramente, porque bueno, queremos que el fútbol nacional crezca, porque yo creo que eso es lo que hace Amén. falta en nuestro fútbol, sinceramente. Que hay Sí, apoyo, yo creo que sí, pero bueno, creo que falta mucho más y nosotros somos una herramienta, por así decirlo. claro, claro, una herramienta importantísima, como te dije anteriormente. Bueno, para comenzar, bueno, preguntarte cómo comenzó esa carrera de David McIntosh bueno, en el fútbol y de niños, ¿cómo comenzó ese sueño por el fútbol? O sea, ¿naciste con eso? Nosotros somos una cultura beisbolística, entonces no sé si primero tuviste el sueño de ser beisbolista o siempre fue el fútbol. Mira, mi primer deporte organizado fue el béisbol, pero yo recuerdo mi papá trabajaba en una empresa básica llamada Sidor, allá en Puerto Ordaz. Bolívar, Nosotros ¿no? éramos de Ciudad, claro, nosotros somos de Ciudad Bolívar y mi papá trabajaba en Puerto Ordaz, en esa empresa básica. Yo recuerdo que para ese tiempo a nosotros Sidor nos daba los regalos de Navidad y yo me recuerdo que yo le había pedido una pelota de fútbol a mi papá. Resulta que me llevó fue una pelota de básquet, pero igual yo la pelota de básquet, como lo que yo quería era jugar fútbol, agarraba esa pelota A patada. a patada limpia, y me recuerdo que mi papá una vez me vio pateando la pelota contra la pared y me dijo, me echó un cuento de que cuando él jugaba en la universidad y me decía que pateara con las dos piernas, que pateara con la izquierda y con la derecha, o sea, que practicara también mi pierna izquierda. Y el cuento que me echó era que él decía que cuando él jugaba en contra había un delantero que era muy bueno,
pero el delantero era pura derecha. Y él dice que él le tapaba la pierna derecha y el delantero ya era Ya no servía. un jugador nulo, pues. Entonces, bueno, de ahí comencé yo a practicar con la pierna izquierda y a medida que iba mejorando con la pierna izquierda, solo contra la pared, como te dije anteriormente, porque en ese momento Venezuela, bueno, y creo que todavía un poquito, es más beisbolista que futbolera. Sí, bueno, Este, íbamos dándole con la cultura futbolística poco a poco. sí, sí, sí. Bueno, así comencé yo a darle mi pelota contra la pared. Cuando estaba solo, cuando era tiempo de mundiales, todo el mundo quería jugar fútbol. Ahí sí yo aprovechaba. Pero después que saltaban otra vez a la temporada de béisbol, la temporada de básquet, nadie quería jugar al fútbol. Pues entonces me quedaba yo solo con mi pelota pateando. Así comencé. Fui después al colegio. Después del colegio, cuando salto al liceo, voy a jugar en un equipo que se llama el Deportivo Guayana, que ya se jugaba más como que en el estado. Y de ahí fui a hacer una prueba con la selección del estado Bolívar. Me recuerdo que la primera vez que fuimos a entrenar, me regresé un poco molesto para mi casa porque el entrenador en ese momento nos discriminó y dijo que los de Ciudad Bolívar éramos puro balón adelante y a correr. Y yo, bueno, agarré, me fui, le dije al Pájaro Vera, me recuerdo que era mi compañero que viajaba conmigo de Ciudad Bolívar a Puerto Ordaz. Paro, Le es de tu dije, edad, ¿no? sí, sí, el Pájaro Vera es un mes, 2 meses menor que yo. Entonces le dije, Pájaro, yo no vuelvo más, yo no voy a aceptar de que me estén insultando y no fui más. Para ese momento, el técnico lo cambia y llaman a del Valle Rojas, no sé si lo conoces, que le dicen Vallito, Sí, 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 sí. y él agarra la selección del estado y entonces pide hacer un amistoso con la gente de Ciudad Bolívar y dijo que de las dos selecciones, la de Puerto Ordaz y la de Bolívar, la que ganara iba a los Juegos Nacionales. Era la que representaba el Entonces, Estado. sí, entonces nosotros fuimos a visitarlos primero a ellos a Benalún y en ese partido yo siempre jugaba de lateral izquierdo, pero cuando el equipo iba perdiendo, el técnico siempre me ponía de puntero izquierdo, lo que llaman hoy extremo. Extremo. Y me recuerdo que íbamos perdiendo 1-0 allá en Benalún y me pasan de puntero izquierdo y yo vengo y hago los 2 goles y le ganamos 2-1. Entonces de ahí del Valle Roja nos lleva a la selección del estado, mientras estamos en la selección del estado preparándonos para ir a los Juegos Nacionales en Maracaibo en aquel momento. Hacemos un partido amistoso con Minerven y en ese momento el técnico era Germán Aceros, que le decían el Cuca Acero. Sí. ¿Qué edad Me tenías en ese recuerdo que momento? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías en ese momento? Era menor de edad, tenía 17 años en ese momento. Era sub-17, un Me, sub-20, una cosa así, ¿no? sí, me recuerdo que hacemos el partido amistoso y tanto al Pájaro Vera como a mí y otros compañeros nos fue bastante bien. Entonces el técnico le dice a Vallito que cuando terminen los Juegos Nacionales, él quiere que nosotros nos incorporemos con ellos. Y así llego yo a Minerven. Terminan los Juegos Nacionales y llego a Minerven, a un equipo de fútbol profesional, en calidad de becado, era en aquel momento. Y bueno, y llegaste a Minerven y ahí comenzó ese sueño profesional. Sí, sí, llegué a Minerven y el profe Acero, cuando ya nos iba a hacer debutar en la primera división, el equipo no iba en buen momento y lo cambian. Y ahí llega el profe Nerio Hernández. Y tengo una anécdota que me dio muchísima risa y bueno, y Nerio Hernández creo que es uno de los técnicos a los cuales le debo muchas cosas. Me recuerdo que cuando él llega al equipo, nosotros estamos entrenando con el equipo de primera y él venía de otra cultura futbolística, pues. Viene y le dice al presidente del equipo, yo no quiero jugadores juveniles aquí, yo quiero jugadores hechos ya para competir de una vez. Y nos mandó otra vez para la sub-20 en aquel tiempo. Coño. Entonces, sí, nosotros nos vamos a la sub-20 otra vez, estuvimos un tiempito y el presidente insistiéndole, cónchale, pero ve los jugadores, esos jugadores el técnico los iba a hacer debutar la temporada anterior. Y bueno, tanto insistió que Nerio nos llevó a entrenar. Nos lleva a entrenar y yo creo que no había pasado ni un mes y nos hizo debutar a mí y al Pájaro Vera, que eran los jugadores que estábamos Un par de vistos por cracks. el técnico anterior.
Sí, y así llego al fútbol de primera división. Ya tenía de 18 para 19 años. Y bueno, un poquito tarde porque en aquel momento no habían, como te dije anteriormente, no habían escuelas, nosotros no estábamos bien formados. Entonces nos terminamos de formar prácticamente ahí en el Minerven. ¿Y estuviste cuánto tiempo en Minerven? En Minerven estuve aproximadamente 6 años, sí, como 6 años. Y De bueno, ahí, ya ahí luego comenzó la carrera de David McIntosh, ¿no? sí, sí, claro, ya ahí, bueno, con Minerven, yo digo que nosotros, tanto el Pájaro Vera como yo, debutamos yo creo que en uno de los mejores momentos del fútbol venezolano en ese tiempo. Te lo digo porque Minerven, yo estuve 6 años en Minerven y jugué 5 Copas Libertadores. O sea, Minerven todos los años estaba metido en Copa Era Libertadores. uno de los mejores momentos de Minerven y bueno, de Bolívar en general, ¿no? O sea, el debut en Libertadores, o sea, pasar de ser un chamo, bueno, de barrio, por así decirlo, que no tuvo bueno, esa formación en categorías menores, pasar al equipo profesional y debutar en Libertadores, qué tal fue esa experiencia? Mira, bastante fuerte porque eran equipos eh, que, como yo siempre digo, en cuanto a la formación nos llevaban demasiado. En cuanto a lo físico, no mucho porque gracias a Dios siempre fui un jugador que uno de los fuertes que tenía era El físico. la parte física. Pero en cuanto a formación, ellos venían trabajando mejor, nosotros no teníamos escuela, la gran mayoría de sus jugadores de otros países venían de formarse desde pequeñitos. Pero bueno, nosotros ahí, el venezolano siempre ha sido talentoso y con eso más o menos compensábamos. Pero había muchas cosas que nosotros desconocíamos en aquel momento, pues. Y ese era uno de los mejores momentos del fútbol suramericano, por así decirlo. Todavía los jugadores todavía no se iban a Europa, ¿sabes? Claro, claro, claro. Yo me recuerdo que Enfrentaban a cracks en ese momento. en, esa, en esas Copas Libertadores, por lo menos nosotros con Minerven, fuimos el primer equipo que llegamos a cuarto de finales de una Copa Libertadores. Eliminamos al Emelec de Ecuador allá en su casa. Primero le ganamos 2-0 aquí. Después empatamos 2-2 allá en Ecuador y lo terminamos sacando en penales. Después nos tocó enfrentarnos contra Vélez Sarsfield, que fue el Vélez Sarsfield que quedó campeón de la Copa Intercontinental, que le ganó al Milan, que estaba Chilaver, que El estaba todo Vélez ese de poco de jugadores. Chilaver. Sí, sí. Y también me tocó enfrentar en otras Copas Libertadores también a River Plate, que fue el River Plate también que ganó la Intercontinental. O sea, fueron equipos fuertes, fuertes que nos tocaron enfrentar en ese momento, pero bueno, siempre tratamos de mantener el nombre de Venezuela ahí en alto. Y bueno, lo que pasa es que tienes una carrera gigante y bueno, desglosarla todita nos tiraríamos 24 horas. Pero bueno, pasaste Sí, por varios equipos en Venezuela. Bueno, por varios no, por muchos. Pero porque tu carrera sí. fue, bueno, yo creo que ha sido una de las más largas en el fútbol venezolano. Eh, ¿Cuáles fueron los mejores equipos? Tú dirías, bueno, estos fueron las mejores plantillas en la que estuve. Cónchale, mira, esa plantilla de Minerven era muy buena. Después, al salir de ahí, llegó al Caracas. El Caracas era una institución plagada de puras estrellas, en donde el jugar ahí era bastante complicado, pues ahí siempre tenían 4 o 5 jugadores por posición bueno. Este, Después me toca, o sea, me tocó pasar por equipos muy buenos. Después pasé al Atlético Zulia, tuve una sola temporada, con ese equipo también salimos campeón, con Atlético Zulia. Después de Atlético Zulia, otro equipo que te puedo decir, fui a un Modesto Trujillano en Valera, el cual tenía jugadores que ya muchos ya eran jugadores de experiencia en sus equipos y los fueron sacando y eso. Y fue la mejor temporada de mi carrera en Trujillano. Ahí fue cuando te puedo decir que fue como el segundo envión de mi carrera. Eso fue en el año 99-2000, que jugando de central marqué 10 goles. Y bueno, Fuiste un defensa ahí goleador porque tienes bastantes goles también. sí, ahí conocí como que la parte que no había conocido de este David McIntosh, porque desde el
92 hasta el 99, 99, que eran 7 años, yo había marcado 2 goles nada más. Entonces, cuando llego a Trujillano, el técnico me pregunta que si me gusta ir a los corners. Y yo le digo, claro que sí. Pero a mí siempre me dejaban marcando por la velocidad y la buena marca que tenía. Entonces me dice, no, yo quiero que tú vayas al córner. Primer partido hago gol de cabeza. Y ahí esa temporada marqué 10 goles. Un 10 goles y montón. después las demás, sí, después las demás temporadas comencé a marcar goles, 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 goles. Y me terminó mi carrera con 62 goles. Para un defensa es marcar 300 goles. Sí, es bastante, es bastante. Y bueno, ese Trujillano, después de ese Trujillano me tocó ir bueno, pasé por otros equipos más, por el Aragua, donde no había una plantilla muy de mucho renombre, pero se lograron cosas como la Copa Venezuela. Y después voy al Deportivo Lara, que el Deportivo Lara sí era un equipo que a pesar de que éramos jugadores de mucha experiencia, era un equipo que estaba blindado por todos lados. Pues. Tenían un trabuco, yo me acuerdo de esa plantilla. Tenían un Sí, sí. trabuco. Pues, creo que era Ganamos los 2 torneos y perdimos un solo Castelín, partido. José Manuel Rey, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Pérez Eh, Grepo, Marlon, Elvis Martínez, el argentino Baloye, Maidana, Juber también Mosquera, Baloye, Castelín. tenían un trabuco. Sí, sí, sí. Y después estaban los talentos nuevos que venían emergiendo, que eran de ahí de Barquisimeto, que era el Chino Canto, Johan Arriechi, Joel Cáceres, que era el juvenil que jugaba por la derecha. No, había un equipazo. Sí, tenía un equipazo. Yo creo que ese Lara arrasó y bueno, el técnico era Zaragoza. Zaragoza, Sí, Zaragoza. sí, Tenían todo para arrasar en Venezuela. sí. Y bueno, preguntarte, bueno, esa evolución, como que, eh, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, estar durante tanto tiempo en Venezuela, o sea, ¿cómo crees que tú has dejado un legado en Venezuela? ¿Crees que la gente lo reconoce bueno, por estar tanto tiempo? Tu retiro fue hace nada y físicamente estás para seguir jugando. Bueno, gracias a Dios, como te dije anteriormente, siempre fui un privilegiado físicamente. Eso me ayudó muchísimo. Y bueno, ahorita yo creo que, no sé si llegaste a ver lo que era la Liga Monumental, Sí, sí, claro, te vi jugando, sí. que se hizo aquí en Caracas. Físicamente, gracias a Dios, no como en mis tiempos, pero sí, sí me sentí bastante bien a pesar de que enfrentábamos chamos de 16 años en adelante. Y bueno, estuve ahí a la altura, pues, tratando de dar lo mejor como siempre. Y bueno, lo que te digo, crees que bueno, la gente reconoce ese legado de haber estado tanto tiempo en el fútbol venezolano? Sí, 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 la verdad sí. Muchas partes, las personas que me conocen siempre eh, me dicen eso, que, cónchale, que gracias por lo que di al fútbol y como te dije anteriormente a ti, eso es lo que uno se lleva, eso es lo que uno lo llena como persona y ahorita más con esto de la Liga Monumental, había muchos chamos que por ahí no me conocían por su corta edad y ahorita me están conociendo, saben de mi edad, de lo que hice y eso es bonito. Aparte yo ahorita trabajo con chamos, yo tengo una escuela de tecnificación, solamente tecnificación porque siento que es lo que le hace falta trabajar al chamo desde pequeño para que llegue bien a cuando tenga 16, 17 años, ya sea un jugador competente. Qué bueno. Bueno, creo que en Venezuela también hace falta en ese tipo de cosas porque bueno, creo que en Venezuela lo que hay es talento, lo que hace falta Pulirlo. sí, sí. Creo que el talento del fútbol venezolano es impresionante. Yo vi chamos en el barrio bueno, que se perdieron, pero eran unos cracks totales, pero bueno, creo que en Venezuela lo que sobra es talento. Sí, sí, eso es verdad. Y bueno, ¿cómo crees que ha sido la evolución del fútbol venezolano bueno, desde los 90 hasta ahora? ¿Crees que, o sea, ha evolucionado mucho con respecto a tus comienzos? Sí, mira,
hemos evolucionado en la manera de trabajar, en la manera de trabajar en cuanto al fútbol, te hablo en cuanto al fútbol profesional, hemos evolucionado en la manera de trabajar. Yo recuerdo que cuando yo comencé a jugar al fútbol, lo más importante para el futbolista era tener una buena base aeróbica. Eran muchas distancias largas que uno corría en las pretemporadas y toda esa cuestión. A medida de esto, a medida que pasó el tiempo, esto fue cambiando. Ya comenzaron los farles a trabajar, comenzamos como que a trabajar un poco más específico en cuanto a lo que era el fútbol, pues. Comenzaron los farles, que eran cambios de ritmo, ritmo sí. cada cierto tiempo. Después llegaron las pasadas, después llegaron los intermitentes, y hoy en día se trabaja más la intermitencia, que es lo que uno ve en el fútbol, pues. Para mí, siempre lo digo, mucha gente me dice que la base aeróbica no es importante. Para mí es muy importante la base aeróbica. Y bueno, eso ha sido la evolución que ha dado el fútbol en cuanto al trabajo. En cuanto a las canchas, hemos mejorado bastante. Hemos mejorado bastante. Antes las canchas, que habían 2 canchas buenas en Venezuela, eran muy pocas. Ahorita creo que el fútbol venezolano, ya hablando del fútbol venezolano, creo que ha tenido un bajón. Para mí ha tenido un bajón por cómo se están manejando las cosas. Eh, en otras entrevistas lo he dicho. Y nuestros directivos del fútbol deberían de entender que el futbolista no se debe madurar cuando está grande. El futbolista hay que trabajarlo desde pequeño, desde las categorías menores, y no solo el futbolista, también tienen que preparar a los entrenadores. Por lo menos en este caso, ahorita hay reglas en el fútbol profesional y en el fútbol de segunda división, en donde le exigen a los equipos tener 7 jugadores sub-23 en cancha. O sea, creo que para mí está mal. Para mí está mal. El fútbol nacional, por los malos resultados en Copa Libertadores, ahorita creo que aumentaron el cupo de extranjeros. También para mí está mal porque le está quitando el puesto a jugadores venezolanos que son talentosos, porque son talentosos. Y eso no me lo puedo, no, o sea, no lo voy a cambiar la manera de pensar, porque yo estuve en equipos de fútbol mucho antes de retirarme, en donde los jugadores venezolanos eran mejores que los extranjeros. Venían extranjeros de mucha calidad, pero eran mejores que los extranjeros, y tenía que jugar al extranjero porque el extranjero le costaba dinero a la institución y Club, eso. claro. Y sí, entonces esas cosas no deberían pasar. Y como te dije anteriormente, creo que el jugador, en vez de estar inventando esas reglas, que para mí son inventos, creo que fue el técnico Peckerman que cuando vino quitó la regla de juvenil. Sí, pero es Sí, a lo que yo vengo diciéndote a ti: los chamos hay que trabajarlos desde pequeños, claro. enseñarle cosas que yo aprendí de grande. Hay que trabajarlos desde pequeños para que los chamos, cuando ya lleguen a 16, 17 años, ya son chamos capaces de pelearse el puesto con un jugador profesional. Más no que llegue a 16, 17 años y tú vas a hacer que el chamo juegue a juro por una imposición. O Ok, sea, no me parece. Igual con la regla de la segunda división. Ok, tú tratas de darle oportunidad a 7 chamos o a 14, porque tienes que tener 2 chamos por posición. Tratas de darle la oportunidad a eso, pero le estás acabando la carrera a otro. Le estás acabando la carrera al que tiene 24, el que tiene claro, 25, entiendo, porque ya no tiene entiendo. cabida en el fútbol. También pasa que, Entonces, bueno, que colocan estas reglas y bueno, aparte también está en el cupo de los extranjeros. Entonces, aparte, hay muchos chamos que se pierden en el camino por eso mismo, porque bueno, está la regla de los juveniles y tenemos que meter extranjeros a juro. Entonces, ahí creo que es donde está el problema. claro, claro, claro. A mí muchos me refutan y me dicen, no, pero en aquel tiempo salió Soteldo, salió Salomón, eran tipos fuera de serie, que los tipos iban a llegar, hubiese regla o no hubiese regla. Muchas veces antes de retirarme, la gente me decía: Maquinto, le estás quitando el puesto a los chamos. Y yo le decía: no, caballero, yo no le estoy quitando el puesto a los chamos. Tú tienes que ir a ver cómo yo entreno todos los días, y los puestos están ahí. Lo que pasa es que hay que ganárselo.
¿sabes? Claro, Entonces, si el chamo no eso yo demuestra lo que es decía, mejor que tú, bueno, claro, y yo le decía, cuando los chamos corren más que yo, está bien, pues. Incluso antes de retirarme, siempre lo dije, cuando los chamos corran más que yo, cuando yo ya no pueda parar a un delantero que sea muy rápido, yo mismo me retiro. A mí no tiene que retirarme nadie. Y así lo hice, pues. Yo me así pasó. Tú retiré, decidiste, bueno, ya no, ya este muchacho ya no lo aguanté, me retiro. sí, y fue en un entrenamiento. Fue en un entrenamiento, estábamos haciendo lo que llamaban las pasadas y eran, creo que eran 10 pasadas o 9 pasadas, no me recuerdo cuántas eran. Y yo di todas las pasadas igual a mi tiempo, pero en la última pasada salí 10 segundos tarde en relación al grupo. Y yo después agarré, eso para mí fue el tope, pues yo di hasta ahí. Agarré, me senté, estaba estirando al lado de mi hijo, que ya habíamos jugado par de años juntos como profesionales, y le dije, papá, hasta aquí fue. Ya no estoy para estar a la par de los chamos, me retiro. Y así fue, así llegó mi retiro. Y bueno, ya todo lo tenías ya, mentalmente lo tenías ya pensado, ¿no? O sea, igual no, te chocó mucho el retirarte, o sea, haber pasado tanto tiempo jugando a nivel profesional y primera división, te chocó mucho. Luego Sí, de, sí, sí. Tanto tiempo haciendo una cosa y teniendo una rutina y yendo a los entrenamientos, claro, claro que sí me pegó por- bastante. claro, pues fue un Fue como, trabajo por más de 20 años. claro, como cuando uno pierde un familiar que tiene ese duelo, esa cuestión, fue por un momento O así. eres o fuiste, no sé, no estoy seguro. Creo que eres de los jugadores con más partidos en el fútbol venezolano. ¿Estás consciente de eso, no? Sí, o sea, lo estoy por el momento en que debuté, en el tiempo en que debuté y hasta la edad que jugué. Este, bueno, me imagino sacando la cuenta, creo que no hay registro de cuántos partidos pueda tener, porque Sí, esa es otra de En las Venezuela, en cosas. Venezuela debe ser difícil ya el registro de eso, pero Esa es otra de entre el tiempo yo creo que no hay nadie más. O sea, diría yo Lagarto Juancho, que también habrá jugado, no sé, un montón de partidos, pero no, el récord para cuando yo jugaba lo tenía un colombiano llamado Orlando Rengifo, que jugó hasta los 44 años y 2 meses, creo que fue que jugó Rengifo. Y también era el jugador más longevo en marcar un gol también. Yo me recuerdo que yo tuve un paso por segunda división en Angostura, con 42 y 43 años estuve en Angostura y de ahí vuelvo al Anzoátegui en primera división. Y después de ahí marqué goles con 44 años, superando a Rengifo y no solo superándolo en el goleador más longevo, sino en el jugador que más tiempo ha jugado, pues, o sea, hasta más edad ha llegado. Este, Marqué con 44, marqué con 45 y me retiré marcando con 46 años. por eso eres la máquina. Y bueno, preguntarte, ¿nunca fuiste al extranjero? No, mira, en aquel momento yo no sé si era por ahí un orgullo, como decimos acá en Venezuela, un orgullo pendejo, pero muchas veces cuando por ahí se daba alguna oportunidad de ir afuera, siempre decían, no, porque, ajá, tienes que ir a probar. Y yo decía, a ir a probar, decía yo, el venezolano también es tan talentoso como cualquiera. Si no va a probar un argentino o no va a probar un brasilero, ¿por qué voy a ir yo a probar? Y no sé si por ese orgullo nunca llegué a salir, pero tampoco quise ir a probar nunca a ningún lado. Pero te tocaron la puerta, algún equipo de afuera. En aquel momento, en la Copa Libertadores, hubo un equipo en aquel momento boliviano, no me recuerdo si fue o de Strongest o Bolivia, o Bolívar, que estaban interesados en el Pájaro Vera y en mí, pero no se terminó dando la cuestión porque eso, pues, y que no, que había que ir a prueba. Y yo no voy a prueba para ningún lado. Y en Venezuela, Entonces, bueno, tuviste en el Caracas, no sé si ahora hay muchos jugadores que estuvieron en el Caracas y pasaron por Táchira. ¿Tuviste la oportunidad de haber jugado en el Táchira o nunca te llamaron la puerta? no, no, mira, hubo una sola oportunidad, no, bueno, en 2 ocasiones me tocó me tocó tener la oportunidad de ir a Táchira. En un momento
cuando nosotros vamos a Atlético Zulia, las primeras conversaciones eran con el Táchira. Pero siempre había un traspaso que había que pagar. En aquel momento el Táchira no lo quiso pagar y Atlético Zulia lo pagó, pues. Y los directivos de Minerven terminaron mandándonos A Zulia. a Atlético Zulia, sí. Y ese año, bueno, no solamente me fui yo, se fue Juan García, se fue Tortolero, yo creo que ya Carlos García estaba allá, se fue el Pájaro Vera, nos fuimos varios y el equipo a la postre terminó siendo campeón. Bueno, Y la, tu palmarés en Venezuela también es grande. sí, sí, y bueno, después me tocó en algún momento cuando salgo de Aragua, creo que era. Cuando salgo de Aragua hubo la oportunidad también de ir Al Táchira. al Táchira, pero terminé decidiéndome por ¿Cuál otro fue equipo. el rival o cuál fueron los rivales más difíciles que te tocaron enfrentar? No, bueno, en aquel momento Por, ya te nombré a par de rivales, que fue el Vélez Sarsfield, eh, River Plate, que lo tenía Ramón Díaz en aquel digo, momento. pero como jugadores, tú dices, estos tipos son unos fuera de serie, tanto en Venezuela como fuera. No, el fuera de serie que todo el mundo conoce fue Ronaldo el Gordo. Era un jugador fuera de serie. Pero después hubieron un par de jugadores que no eran muy conocidos, que los enfrenté en Copa Libertadores, como el Ferry Zambrano, que jugaba en el Emelec. El otro era, no, el Ferry Zambrano jugaba en América de Cali. Y había otro que le decían el Cuchillo Fernández, que jugaba en el Emelec de Ecuador, también que eran delanteros, pero excesivamente rápidos, difíciles. Entonces eso es lo que me recuerdo por ahí. Aquí en Venezuela sí había muchísimo. Cari Noriega, Columba Moreno, Castelín, Pequeño Rondón, Ruber Morán. No, si te nombro. Sí, 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 sí. Y eran unos combates buenos, pues, pero esos eran los combates que a mí me gustaban. No, yo me acuerdo, Cari Cari en su época era una locura también. Bueno, todos en realidad. Bueno, y sin decirte Stalin Rivas, que era el más fastidioso de todos. Bueno, él es Bolívar también, ¿no? ¿Cómo? Él es de Bolívar también, ¿no? Él es de Puerto Ordaz, sí. Sí, una referencia también bueno, en el Oriente y en Venezuela. Y la patada más fuerte que tú, bueno, que tú dices, este tipo le dio una patada, ¿te acuerdas de esa patada? Que le haya dado una patada a alguien fuerte. Eh, Concha, le recuerdo así una plancha que le di a compañero mío, incluso de selección, el Tute Valiente. Venía saliendo de una operación, creo que de rodilla, y jugamos ahí en Valera. Y la pelota quedó dividida y yo me lancé con los dos pies adelante y él pateó. Y Lo saqué del planchazo. partido. Y otra patada así, que la recuerdo clarito, fue contra ese Vélez Sarsfield. En una raya el delantero recibe la pelota de espalda y cuando se voltea venía yo otra vez en plancha con los pies así y lo tiré contra las vallas que habían alrededor de la Esas cancha. son de las mejores barridas para un defensa, ¿no? Sí, sí, porque yo tenía esa virtud de que cuando me lanzaba en plancha siempre hacía contacto con el balón. Si no hacía contacto con el balón estaba expulsado. Nada, roja Pero y... sí, medía el tiempo perfecto y incluso algunos jugadores acá en el fútbol nacional muchas veces evitaban los choques conmigo por eso. Bueno, ahora nosotros solemos hacer estas preguntas. Es un top. Y bueno, a ver cómo va. Top de jugadores con lo que tú jugaste. Mira, Top 5, top 3, como lo que tú prefieras. No sé si lo quieres por no te, nombrar mucho, pero bueno, el top 5 estaría bien. te puedo nombrar a Stalin Rivas, Salomón Rondón. En el Aragua jugaste con eh, Salomón. sí, sí, con Salomón Rondón Cuando, en el Aragua. en su Es comienzo. más, él decía en ese momento que yo era el papá de él. Incluso él llegaba al camerino y me pedía la bendición todos los días. Y hablan Sí, todavía. sí, sí, sí. Todavía se mantiene un contacto poco esporádico, pero sí, sí Qué se bueno. mantiene.
Bueno, de esos jugadores, Juan Arango, también te puedo nombrar a Juan Arango. Y bueno, esos tres que me recuerdo ahorita al momento. Bueno, José Manuel Rey, que yo creo que es también Ah, bueno, crack total. sí, José Manuel Rey también, jugadorazo, compañero mío en el Caracas, en la selección sub-23, en selección de mayores. Lara. Y sí, sí, también está en ese top. Pero después también, si es como te digo, yo enfrenté a Machí, enfrenté a Ronald Vargas, jugué con él, enfrenté a Luis Manuel Seija, o sea, Guerra. sí, sí. ¿Crees que Por lo largo de mi carrera, crees que esa época, por lo menos de 2005, creo que el 2005 a 2015 más o menos, fue la mejor época del fútbol venezolano? Por la cantidad de jugadores que había. O sea, creo que había mucha gente, muchos jugadores talentosos, venezolanos y extranjeros dentro del fútbol nacional. sí, no, bueno, extranjeros te puedo decir que más atrás Venezuela traía mejores extranjeros, pero en cuanto al talento criollo siempre estuvo, siempre estuvo. Lo que pasa es que de esa fecha para adelante que ya me nombra, ya los jugadores comenzaron a salir fuera del país, pero en aquel tiempo habían jugadores que hoy por hoy hubiesen jugado en cualquier lado aquí fuera del país. Lo que pasa es que en aquel tiempo, como lo dice Juan Arango en una entrevista, pesaba mucho el pasaporte. O sea, Claro. yo tenía un brasilero, un argentino y un paraguayo que eran más o menos, y tenía un venezolano bueno, me escogía a los otros por el pasaporte, por la trayectoria que Y aún así sigue pasando más o menos todavía. Es un top de los top 5 de los que te tocó enfrentar. pero me hablas de Que los enfrentaste, que los viste y eran, tú dices, no, estos tipos son una locura lo que juegan. es que En contra. igual en ese tiempo, bueno, ya internacionales ya te nombré No, a, no, o sea, como sea, o sea, imagínate, no sé, no sé qué nombrarte, o sea, un Alejandro Guerra, por ejemplo, que lo enfrentaste y tú dices, este chamo Maestrico González, una cosa así. no, sí, bueno, a esos dos que me nombraste los llegué a enfrentar Por eso, y a eso me refiero. Que lo enfrentaste y este, dijeras, son demasiado buenos. en aquel tiempo, es lo que te digo, había muchos. Te puedo nombrar delantero Cari Noriega, Columba Moreno. eh, Acá en Venezuela vinieron dos brasileros eh, que yo digo que eran fuera de serie en aquel tiempo, que jugaban en Minero de Guayana. Se llamaba Marcos Cardoso y el otro era un número 9 Rogeiro da Silva. O sea, extranjeros buenísimos. Incluso me tocó jugar con extranjeros que llegaron aquí, uno que jugaba en Marítimo, creo que se llamaba Yosemir Lujambio. Después que jugó en Marítimo, fue a jugar con su selección en su país. O sea, en aquel tiempo había mucho, mucho, mucho talento. O sea, tienes que ser muy bueno. Yo cuando me tocó debutar en Minerven, me tocó tener que ganarme el puesto con Makenko Morales y William Pacheco, que eran jugadores de selección. O sea, de nombrarte te puedo nombrar a muchos y que fueron muy buenos en su tiempo. Y, Internacionales, Zamorano, Batistuta, Crespo, Orteguita, Rivaldo, y no, muchísimo. y cuando los veías tú decías, estos tipos son una locura. Claro, claro, claro. Uno trataba de estar a la par, pero eran tipos que te llevaban en cuanto a trabajo y en cuanto a formación te llevaban muchísimo. Y lo talentoso, ¿Cómo? o sea, hay jugadores buenos. Pero bueno, yo digo, o sea, ver un Messi en cancha debe ser o sea, jugar contra él debe ser una locura. Por lo Claro, talentoso. claro. No, por ahí argentino, así que me recuerdo, el Burrito Ortega. Ese de burrito no tenía nada. ¿Sabes que uno le dice a la gente, no, mira, ese es medio burro? No, no. De burrito no tenía nada. El tipo era súper inteligente y habilidoso, rápido. El Pitufo de Ávila, me tocó marcarlo en algún momento también. Eh, el boliviano Valdivieso, Ese era eso bueno. era, sí, en aquel tiempo en lo que era en la selección y en el Bolívar, creo que fue que lo enfrenté yo, o en Bolívar o en Strong, no me recuerdo, era demasiado bueno. El Diablo Echeverry, eso era una locura.
El Diablo Echeverri era muy bueno. Y debutar en la selección, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, estar en la selección de Mi- Venezuela. Mira, a mí me tocó debutar, primero, bueno, ya había llegado en la sub-23, que fue a Mar de Plata, que creo que ha sido la mejor sub-23 que ha participado acá en Venezuela, que a la postre fue la que le termina dando el cambio en el fútbol mayor a Venezuela, porque ahí estaban jugadores como eh, Gaby Urdaneta, Ruber Morán, Ese sí te lo iba a nombrarlo, ser un crack. Castelín, José Manuel Rey, Pacheco Vallenilla, Pájaro ¿qué era. otro? Eh, Pájaro Vera. ¿Sí? Entonces, esa selección, así llegué yo a la selección sub-23, pero en la selección de mayores me toca debutar contra Uruguay en el Brígido Iriarte en el 96, si no me equivoco. Me tocó de entrar de cambio de lateral izquierdo y ese fue mi debut en la selección. Me fue bastante bien, aunque perdimos 2-0 ahí en el Brígido, pero me fue bastante bien. Le di dos pases de gol a Ruber que no se pudieron concretar, pero este, fue bueno y bonito mi debut. Y bueno, ¿cuántos partidos tuviste con la selección? Creo que tuve con la de mayores, creo que tuve como 22, sí, 22 partidos, creo que tuve con la sección de mayores. Y toda esa experiencia, bueno, haber enfrentado a toda esa selección y estar en selección mayor, de lo que digo, o sea, de haber salido del barrio así, ¿sabes? ¿Cómo lo magnifica? No, vale, es un orgullo siempre haber representado a mi selección y a veces me pongo a hacer recuentos en mis redes, me meto en Instagram y veo fotos de aquellos tiempos y mira, créeme que es algo demasiado sabroso el saber que has dado algo por el fútbol nacional y de sentirte orgulloso de eso. O sea, eso no tiene precio. Increíble, o sea, bueno, representar a la selección de tu país. Y ahora, ¿qué piensas sobre la selección ahora? ¿Cómo está? ¿Cómo la ves? ¿Crees que podemos lograr el sueño mundialista? Mira, es todo lo que anhelamos nosotros. O sea, todos anhelamos ver a la selección en un mundial, en escuchar nuestro himno nacional ahí. Aunque está difícil por cómo se dieron las cosas, creo que por ahí se perdieron puntos que por ahí no se debieron de haber perdido, pero eh, te puedo decir que todo venezolano mantiene la fe en que podamos clasificar y que este grupo de jugadores que ha luchado tanto por la selección, verlos en un mundial pues, y sentirnos orgullosos de ellos. Y ahora con esta noticia de Bolivia, no sé si la viste, eh, que supuestamente le pueden quitar los puntos. Sí, Eh, bueno, algo de eso escuché. No estoy muy metido en el tema en cuanto a lo que pueda pasar o no, pero bueno, esperemos que no, esperemos que todo sea por el bien de Venezuela y por el bien del fútbol. Pues creo que son cosas por ahí extradeportivas. Ya si no lo ganaste en la cancha, ¿qué vas a estar reclamando después? esa es Entonces, mi pregunta, o sea, ¿sería igual de merecido bueno, que Venezuela avanzara si le quitan puntos a Bolivia o yo me imagino que la mejor sensación es ganártelo en la cancha? Pero claro, he visto claro. que hay un debate en redes como que, bueno, sí, si se la quitan es porque, bueno, ellos hicieron cosas ilícitas, pero no, Venezuela tiene que seguir. Pero yo también Claro. digo, soy de la parte de que dice Venezuela se le escaparon puntos y dejó de hacer el trabajo en muchas ocasiones. Capaz ya Mira, no estuviésemos en esta posición. y ahorita porque, como decías tú al inicio, existen las redes, pero cuántas cosas no habremos pasado nosotros que ni siquiera cuenta nos dimos como futbolistas viajando con la selección porque como al no haber las redes tú no te informabas por nada, Claro. pero hay momentos en que uno pasaba no sé cuántas horas para llegar a un sitio y, y no te dabas cuenta, pues. Sí, bueno, esperemos, bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto y bueno, bueno, tengo la fe todavía de que sí podemos, ojalá podemos sacar los puntos y llegar al Mundial sin necesidad de eso, sin depender de eso. Amén, amén. Ojalá sea así.
Bueno, para ir finalizando, te voy a decir unos nombres y tú lo vas a definir con una palabra o bueno, con dos. Eh, a ver, le damos. No, bueno, mi familia. Bueno, te nombro. Juan Arango, Juan Arango, muchísimo talento, José Manuel Rey, fuerza y pegada. Rafael Dudamel, Rafael Dudamel, arquerazo. Stalin Rivas, Lo mejor que ha parido Venezuela en cuanto al fútbol. Salomón Rondón, Bueno, el gladiador, como lo llaman, delanterazo, de los mejores delanteros que ha tenido Venezuela. Luis el Pájaro Vera, No, gran persona, eh, tremendo jugador, talentoso, mucha garra, como todo bolivarense. Gabriel Uroneta, Gabriel Urdaneta, zurdo calidoso, depurado, mucha garra y buen fútbol. Richard Páez, Richard Páez, bueno, técnico reconocido acá en Venezuela, parte del cambio del fútbol venezolano a nivel de selección. y Pastoriza. Bueno, Pastoriza para mí fue el que comienza el cambio, por eso te digo que Richard Páez fue parte, pero el que lo comienza es Pastoriza, con el cambio de mentalidad al jugador venezolano que le hacía bastante falta, de que el jugador se tratara como debería de tratarse, eso fue Pastoriza. Bueno, eso fue todo. Espero que te haya gustado. Un placer que hayas estado acá con nosotros, que hayas compartido un poco bueno, de toda tu trayectoria. Sé que, como te dije al principio, o sea, desglosarla sería tirarnos 24, 48 horas y son muchas historias. Bueno, tú tienes cosas por hacer y nada, más que agradecerte y que estés acá con nosotros. No vale, bastante agradecido por la oportunidad. Siempre conversar de fútbol va a ser bastante agradable. Darte las gracias por esta oportunidad, porque ustedes sigan creciendo, porque sigan haciendo conocer el fútbol nacional a nuestra nueva generación y que bueno, que Dios lo bendiga y que le siga yendo bien. Bueno, muchas gracias y una vez más agradecidos y fue un placer porque bueno, eres una leyenda y serás una leyenda, bueno, del fútbol venezolano y bueno, espero que todo el mundo lo reconozca y lo vea así, las antiguas generaciones, las nuevas generaciones y bueno, que sigan los éxitos en tu escuela bueno, en tu familia, que sigan creciendo, tu chamo que todavía es futbolista, así que bueno, que sigan los éxitos. Amén. Saludo para todos ustedes, saludo para toda la gente que los sigue y que los mira y que, como te dije anterior, que sigan creciendo y que les siga yendo bien. Bueno, David, un gusto y nos estamos viendo por acá. Saludos, hermano, cuídate.